Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. El mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Ha hecho falta una guerra en Ucrania para que Pedro Sánchez reconozca la necesidad de bajar impuestos. Hace ya 2 años que todos los países de nuestro entorno están rebajando la presión fiscal para paliar la crisis causada por el coronavirus. Todos menos España, que cosecha los peores datos económicos de Europa ya desde hace tiempo, aunque Pedro Sánchez diga que la culpa la tiene Putin por haber invadido Ucrania hace 3 semanas. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Pero no, no es la verdad. Putin invadió Ucrania el 24 de febrero y ese día la luz ya estaba a una media de 256,84 euros el megavatio hora y un par de meses antes, el 23 de diciembre, llegó a los 383,67 euros. La gasolina, el día que se inició la invasión, ya costaba 1,59 euros por litro y la inflación era del 7,4%, la más alta de Europa y en ascenso imparable desde hacía meses. Aquí vemos, por ejemplo, el precio de la bombona de butano, que hoy se ha puesto a 18,63 euros. El butano no está liberalizado, por lo que el Gobierno actualiza su precio el tercer martes de cada mes. Este incremento es, por tanto, la segunda revisión de 2022. Y la guerra de Ucrania, que podría justificar un alza en las últimas semanas, no sirve de excusa para explicar una subida que se mantiene constante desde mediados de 2020, cuando costaba 12,08 euros. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el poco interés que ha mostrado hasta ahora Pedro Sánchez hacia una bajada de impuestos es porque el Gobierno se está forrando. El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos. Pero finalmente Pedro Sánchez se ha visto obligado a tener que hacer algo. Tras la presión de los presidentes autonómicos en la cumbre de La Palma, el jefe del Gobierno anunciaba medidas, aunque sin dar detalles y sin aprobarlas en el Consejo de Ministros de hoy, que hubiera sido lo suyo, sino aplazándolas hasta el próximo 29 de marzo. Rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores, hay muchos sectores afectados, creo que es importante hablar con todos ellos, ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos con los que ya hemos iniciado ese diálogo, lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios porque habrá que convalidar este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas. Bueno, pues habrá que esperar a finales de mes. Debe ser que quiere alargar un mes más los ingresos en concepto de impuestos con los que se está forrando el Gobierno. Don Luis, ¿qué le parece? Pues que nada, este hombre está en barrena, porque además nosotros no compramos gas apenas de Rusia, o sea que no entiendo muy bien en qué afecta al butano. Pero bueno, yo creo que escribí hace poco un artículo que decía que Pedro Sánchez está en barrena y yo creo que es que ya no se cree ni lo que dice. Yo creo que él necesita ocupar espacio, o incluso aunque hablen mal de él, como decía el Benítez, el cordobés, y estamos pues en una operación ya de un hombre completamente desgastado, destrozado completamente, y que bueno, pues ya a base de sobornar sindicatos y demás, pues la gente se está moviendo poco, y sobre todo yo creo porque estamos absolutamente aterrorizados con el tema de Ucrania, pero bueno, que sigue la lluvia fina, que yo creo que ya es un aguacero, que este hombre va a una debacle política, personal y electoral sin paliativos. O sea, esto va a ser histórico, porque es que nadie le cree, o sea, no le cree absolutamente nadie. Yo no conozco a nadie que todavía pueda defender a Pedro Sánchez, porque es que todo lo que dice es absolutamente mentira. Alguno hay, no, lamentablemente alguno hay que todavía le cree. Tezanos. O que incluso cuando en Twitter pones esta cuestión que ustedes han traído aquí, que efectivamente y con datos
pues que no es creíble que esto sea de Putin, que suena a chiste, y que, bueno, pues que al final te dicen que a las palabras que Feijóo dijo el otro día, es que el Estado se está forrando, o el gobierno se está forrando, yo leía a unos cuantos decir, no tienen idea, ¿cómo que se está forrando? ¿El Estado o el gobierno no se forra? ¿Eso va para poner carreteras, para hacer colegios? Hombre, solo faltaba. Ya lo sé, que la presión fiscal, entre otras cosas, tendrá que ir a servicios sociales. Solo faltaría que fuera para burdeles y cocaína, como hacía el PSOE en Andalucía. Es que ahí voy a ir. Es que, aunque solo faltaba, es que nos lo dejan a huevo, porque es que además desvían fondos para, bueno, robar directamente en lo que ya se condenó y aún queda en piezas separadas el tema de Andalucía. Y aquí, si yo no lo voy a denominar robar, ¿qué se puede esperar de un Ministerio de Igualdad que presupuesta, con Putin o sin Putin, más de 20.000 millones de euros para políticas transversales de igualdad, con la que está cayendo, con la que lleva cayendo más de 2 años, con una crisis profunda en lo económico, con una presión fiscal que ya es totalmente confiscatoria, con esas cuotas que yo no me cansaré de decirlo en este programa y en todos donde voy y me dan un altavoz para decirlo y denunciarlo, a los autónomos, que va a ser totalmente ya de echar el cierre, que no se va a poder respirar con lo que el ministro Escrivá ha planteado como reforma, y algunas de las asociaciones de autónomos que están coligadas con los sindicatos, pues lógicamente defienden. Claro, ellos que no han trabajado como autónomos en su vida, no sé si de otra cosa, porque además son liberados muchos de ellos. Pero ante todo esto decir que la culpa es de Putin es la mayor desvergüenza, efectivamente, que yo he vivido y he oído, pues, de un gobierno, sinceramente, y hemos asistido a unas cuantas. Tú estás hablando de los autónomos, esa es la mayor sanción que le puede poner Pedro Sánchez a Putin. Darlo de alta como autónomo. Una broma que... Ya lo he oído ya. Sí. Entonces, da mucha vergüenza porque hay una, por llamarlo de alguna manera, la clase periodística dominante de España deberían retirarse y montar un spa porque pura entrevista masaje, ¿no? Y el tío solamente va a Televisión Española y a La Sexta a que lo masajeen, ¿no? Y entonces además te consigues con una cantidad de tertulianos que dicen cosas como, bueno, Núñez Feijóo dijo que el gobierno se está forrando. Eso es mentira, porque esos impuestos después van a las comunidades autónomas. Oye, hay que tocarse los huecos de la nariz de verdad, para que estos tíos vengan con esta cuestión. Y Pedro Sánchez recalca que su gobierno hará todo lo posible. Y entonces uno se asusta, porque lo mismo dijo con la pandemia. Si hará todo lo posible como lo hizo con la pandemia, pues es que no hará absolutamente nada. Además dice, vamos a hablar con los factores sociales, con los sindicatos. Oye, sí, con los sindicatos que hoy montan un pollo en Cataluña para protestar contra el 25% de la educación en español en Cataluña, y no han movido, pero es que ni se han quitado la mascarilla de la cara para decir esta boca es mía, con los precios de los carburantes. Eso sí es un problema para España. Y es un problema tan grave que el tío Sánchez miente y se va perfeccionando en la mentira. O sea, cada vez tiene la lápida, la losa de mármol que lleva en la cara para mentir es cada vez más fuerte y no le cae nada. O sea, el tipo lo hace con una facilidad espantosa, no se ruboriza. Ese es el principal problema de España. El principal problema de España no es la guerra en Ucrania, que por cierto, España produce 503.500 toneladas de aceite de girasol y consume apenas 281.000 toneladas. Entonces, que me expliquen cómo, en esa circunstancia, es que tenemos ya, a 3 semanas de iniciada la guerra, escasez de aceite de girasol. Eso no se lo va a decir Pedro Sánchez, quien le seguirá mintiendo con su cara de losa de mármol tan ricamente como lo ha venido haciendo desde mucho antes de ser presidente de gobierno. Y hay una cosa, Javier, si me permite, creo que fue en este mismo programa y en un editorial suyo, por cierto, que el otro día, curiosamente, me llegó a mí por un WhatsApp de estos, ¿no? De otro grupo. Y le vi decir verdades como un templo, cuando en un resumen que hacía de la situación económica de hace unos años, del gobierno anterior, con Rajoy,
la luz llegó creo que a 50, corríjame si me equivoco, yo creo que eran 50 euros el kilovatio, ¿no? En 2017, cuando se produce la famosa manifestación de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en contra de la carestía de la vida, se había estado moviendo durante todo ese año entre los 60 y 70 euros el megavatio hora como máximo. Y estaban los sindicatos casi con barricadas en la calle. Estamos en, ¿cuánto? 500, ¿no? Ni uno. Bueno, hace unos días superamos la media de los 560, alcanzando un pico a las 7 de la tarde de más de 700 euros por megavatio hora, y no dicen ni pío. Pero claro, 17 millones de euros les ha tapado la boca, que es lo que el Consejo de Ministros la semana pasada aprobó, ese incremento del 18,33% en las subvenciones que reciben los sindicatos de clase. Pues señoría, no hay más palabras, es que ahí está el ejemplo, el claro ejemplo de qué va esta película. Esta película va de intereses partidistas por un lado, de intereses sindicalistas por otro, y los intereses de los españoles de a pie, pues vamos teniendo que hacer nuestra propia guerra, que no es otra que la de ponernos a trabajar cada día, levantándonos muy temprano y volviendo a nuestras casas muy tarde, eso sí, habiendo dejado en el bolsillo mucho de nuestros esfuerzos en base de pago de impuestos, de cuotas a la seguridad social, etcétera. Y así poco tiene que decir el gobierno, que si la culpa es de Putin, ¿no, señor presidente del gobierno de mi país? La culpa es suya y de su gobierno. En ese resumen que hicimos la semana pasada y al que usted se refiere, supongo que escucharía también cómo recuperábamos los testimonios de Podemos, que estando en la oposición aseguraban, juraban y perjuraban que cuando ellos estuvieran en el gobierno conseguirían doblar el brazo a las eléctricas y bajar el recibo de la luz, porque ellos consideraban que era criminal el gobierno de Rajoy, porque con esos precios de entonces estaba condenando a la muerte y la inanición a todos aquellos afectados por la pobreza energética. Ahora ellos están en el gobierno y ahora hemos tenido el megavatio hora a 700 euros, cosa que no había ocurrido jamás. Si acusaban de criminal al gobierno de Rajoy con un megavatio hora a 50, 60 o 70 euros máximo, entonces ellos ¿qué son? Genocidas. Bueno, es que en esa línea tendrían que estar todos en un calabozo cuanto menos y con letrados, como el que aquí les habla, a lo mejor teniendo que asistirles. Pero bueno, es que prometieron que cuando ellos gobernaran bajaría la luz. Sí, y no solo no ha bajado la luz, se ha multiplicado por un 900%, ha subido el gas, ha subido los la carburantes, gasolina. claro. Y se ha reducido una cosa muy importante que nadie dice tampoco, lo que es la inflación del IRPF, por no deflactarlo, por no bajar el mínimo al 5%, por lo menos un 5%, lo mantiene igual, por lo tanto también en impuestos también pagamos más por el tema de la inflación. Es una barbaridad y no hay ni una medida. La medida a lo mejor ahora mismo ya ha presionado, y porque toda Europa lo está haciendo, es que baje un 10% el recibo de la luz, de impuestos. Bueno, bienvenido sea, pero anda que no ha tenido usted tiempo, señor presidente del gobierno. No, pues lo que pasa es que las fórmulas económicas, teniendo cada país su particularidad, son prácticamente las mismas. O sea, donde tú cobras más impuestos, tienes a la gente con menos dinero en el bolsillo. Claro. Así de sencillo. Y el tema de España en particular es salvaje. Yo en estos días me tocó tomar un vuelo y de regreso me senté al lado de un español que vive en Alemania y me dice, yo no vuelvo a España porque ahí me roban, o sea, los impuestos me roban. Y yo entiendo que habiendo una cultura de estado de bienestar es necesario el cobrar impuestos, tasas, contribuciones, pero en particular en España, oye, este gobierno es sádico y salvaje en cuanto al número, por ejemplo, de algo tan irrelevante como asesores. Y mientras que cae la que está cayendo, esto es como el rey Juan y el alguacil de Locksley cayéndole impuestos a los ingleses en aquella época. Entonces uno le provocaría decir cosas que son muy radicales y que son verdadera desobediencia civil.
pero no nos vamos a meter en ese tema porque ni yo tengo la pasta para pagar el abogado, ni quiero meter en problemas al canal. Y por cierto, Carlos, si tú defiendes como letrado a ese tipo de gente, terminamos nuestra amistad. O sea, tú en particular. Está obligado, está obligado. Por ley, bueno, yo no estoy como letrado del turno oficio, pero en nuestro despacho sí hay letras del turno oficio a mucha honra y haciendo muy buen trabajo y estaríamos obligados, efectivamente. Don Luis, cuando Pedro Sánchez no le echa la culpa a la pandemia que ha afectado a todos los países por igual, o cuando le echa la culpa a Putin, vemos claramente de que hay diferencias, a pesar de que las crisis nos afecten a todos los países de manera global, hay claras diferencias entre el modo en que gestionan unos países y otros. ¿Por qué en España resulta que tenemos la inflación más alta de todos los países europeos? Mira, yo tengo una intuición malísima, que es, a mí me recuerda esto a lo que estudiábamos en la facultad cuando se veía la crisis del 73, que fue un shock petrolero brutal. Entonces, Franco, el régimen de Franco, ya en sus postrimerías consiguió, con una economía muy intervenida y muy pequeña, porque España en aquel que no estaba ni mucho menos a los niveles que tenemos hoy, consiguió parar durante 2 o 3 años esa crisis. El shock de España realmente lo sufrió muy poco, pero en el 78, ya cuando llegó la democracia, fue brutal. Hubo que hacer unos pactos de la Moncloa en aquel momento. Y a mí mi intuición es que esto está pasando algo parecido, pero a la inversa, es decir, la incapacidad del gobierno y la falta de credibilidad absoluta, lo que está haciendo es que los como llaman ahora, los actores sociales, bueno, las empresas y los trabajadores y los sindicatos, los que negocian los agentes sociales. Los agentes sociales y los empresarios. Que ya me dirá usted qué pinta de agentes sociales los sindicatos estos, que solamente viven de la mamandurria, de lo que les entrega el gobierno, de subvenciones, no viven de las cuotas de sus afiliados, tienen poquísimos afiliados y no defienden los derechos de los trabajadores, porque ahora tendrían que estarse manifestando, pero como los amordaza con dinero el gobierno, no están, con lo cual, ¿qué agentes sociales son? Pues entonces yo creo que no hay una capacidad de pacto, ni entonces la crisis nos la estamos comiendo en crudo, es decir, sin ningún tipo de ajuste, y la que va a caer yo creo que es muy gorda. O sea, vamos a ser los primeros. Que no hemos llegado a las consecuencias. Las consecuencias se verán. Pero volviendo a lo de los sindicatos, yo recomiendo algo que yo lo practicaba porque me lo sopló una altísima personalidad de este país, que es tocarles la chaqueta, esas chaquetas de cuero que parecen así como muy casual, son todas de cashmere. Entonces lo recomiendo. Yo cada vez que veo un sindicalista, hay un par de restaurantes en Madrid que están por ahí siempre, y yo me acerco, le saludo, tal, ¿cómo va la cosa? No sé qué, tal, no sé cuántas. Entonces intento tocar, siempre es cashmere, siempre. Entonces, bueno, pues estamos... Bien. Pero yo la verdad, mi intuición es que es malísima. O sea, tuvimos el peor COVID de todos, con el confinamiento más duro de Occidente, la situación socioeconómica, nos hemos tragado la peor situación socioeconómica, la capacidad de respuesta del gobierno, que está endeudado hasta las cejas, por eso no pueden bajar los impuestos. Les está entrando, creo que son 2.500 millones de euros a la semana, o no sé qué barbaridad. Pues van a intentar cuadrar unas cuentas que no se pueden cuadrar, pues con este chollo, como decía Núñez Feijóo, que se están forrando. Y bueno, yo lo que creo que es que el problema es que este es un país que tiene muy poco ferrocarril, o sea, muy poco transporte, muy poco intercambio comercial por ferrocarril, poquísimo por avión, algo por barco, pero necesitas llegar con camiones y se va a parar. O sea, esto se para, porque antes yo siempre calculaba, bueno, pues tengo que mandar no sé qué a Moscú, pues calculabas €1 por kilómetro y más o menos los gastos de transporte te salían. Ahora debe estar en 3. Algo así. Bueno, los contenedores con China y estas cosas son multiplicados en algunos casos por 5. Entonces, todo eso al final, pues nosotros tenemos una economía muy expuesta al exterior, que era una maravilla, que es lo que nos sacó de la crisis anterior, pese a que el gobierno intentó potenciar la demanda interna, y fue la demanda externa la que nos sacó. Entonces, todo eso lo juntas en un vaso y dices, uff, la que viene es gordísima. Y por eso yo creo que este hombre es que está en barrena, es que no sabe, o sea, debe tener unos datos terribles, pero terribles. Y entonces, ¿quiere eso decir que adelantará las elecciones? No creo, porque al final esto es como el condenado a muerte, ¿no? Cuando ya te han condenado a muerte, pues esto que dure lo más posible, ¿no? Pues yo ahí, cuidado, porque dependerá de otro cisne negro que venga. Si ese cisne negro que viene, el gobierno intuye que le puede venir bien en cuanto a electores, ¿no? En cuanto a la última encuesta, porque viven de los resultados también y viven del cortoplacismo. Si en esa encuesta, por otro cisne negro que pueda venir, ellos se ven reforzados,
Yo sí que estoy porque le adelantan elecciones para intentar ya morir ya. Yo creo que le deben estar llegando datos que son los que llegan de verdad, si no filtras 180, 190 la suma de Vox y PP, y en ese contexto no se va. Está un poco más abajo, creo que daban a 170. Pero no, pero son las publicadas. Yo te digo las de cocina, bueno, las de cocina de todos. Bueno, o sea, del PSOE, yo sé del PSOE que ellos saben que, vamos, se sorprendieron muchísimo en Castilla y León porque esperaban el resultado de Madrid. Y lo que pasa es que ahí, bueno, pues se montó el lío de Casado, de Mañueco y todas estas historias, pero vamos, ellos no esperaban ese balón de oxígeno. Y yo creo que Feijóo a mí no me gusta personalmente, pero Feijóo es un ganador clarísimo. Entonces eso va a todavía consolidar más pues esa visión de cierta derecha que le gusta que su partido gane, ¿sabes? En este caso el Real Madrid y Feijóo. Pedro Luis discrepa profundamente, me da la impresión. Un señor porque que agarre le noto revolverse en su esquina. Que yo no sé, primero, es muy fácil cosechar 4 mayorías absolutas generando una situación de clientelismo y unas redes. ¿Pero 4 qué es? En Galicia. En Galicia. Feijóo lleva 4 mayorías absolutas seguidas. Yo digo, pero lo que se percibe de Feijóo es que es un poco Rajoy, es un hombre serio, yo le llamo severo, no serio, es un hombre grave. Y que acaba de proponer una reforma a la ley de salud donde la vacunación No, pero fíjate la que ha montado con lo de... Todo el mundo ha dicho que había que bajar los impuestos, pero al único que se le escucha es a él. Y eso en política, yo lo reconozco como animal político, es un animal político de una estatura tremenda. No, vamos a dejar que sea el Congreso del PP y que pasen. Bueno, ya, pero sí, ya está. Yo creo que ya no hay más que un candidato, ¿no? Pues él nada más. Porque la trans amiga aquella de Denia, esa no se ha presentado. Si no alcanzó el número de avales y él presentó, bueno, 50 y tantos mil avales, cuando hacía falta 100 nada más. Es decir, bueno, ya a los efectos ya es el jefe de la oposición. Sí, sí. Ya está actuando como tal, es un trámite el Congreso, será el presidente nacional del PP, tendrá el problema de que no tiene escaño de diputado, sí de senador, con lo cual los martes por la tarde tendrá que hacer oposición desde el Senado, pero no podrá estar en la sesión de control de los miércoles en el Congreso. Eso es un hándicap. Bueno, de momento está... A Mancha le pasó lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, ha habido otros casos similares y se ha demostrado que es muy poco efectivo para hacer oposición, puesto que lo que luce son las sesiones del Congreso. Bueno, pero queda poco. Yo de todas formas no daría por amortizado todavía al gobierno actual de España. Mal que me pese. No, yo digo que la foto actual es malísima. O sea, es que es ridículo. O sea, las cosas que dice Javier lo ha desmontado con un gráfico. Es que no te hace falta más. O sea, es que es prácticamente ridículo lo que dice. Don Carlos, no podemos dar nunca por amortizado a Pedro Sánchez, puesto que ya nos ha demostrado que le tiraron por la ventana de la calle Ferraz. La manual de resistencia volvió a entrar por la puerta, subió hasta la planta noble, la desalojó, la ocupó y después ocupó la Moncloa como nadie jamás lo había hecho a través de una moción de censura, y lleva 4 años sin tener mayoría suficiente para estar él solo, a base de hacer equilibrios con los acuerdos más insospechados del mundo, pactando con lo peor de cada casa y con la calderilla que queda en el Congreso, y ahí sigue, con lo cual no se le puede dar por muerto jamás. La famosa foto del debate, solo quedan 2. Pero es que de aquel abrazo del oso, ¿no? Es que además, como tú lo veas hoy, no es porque entonces en el trayecto agarran y le sacan un escandalazo a Feijóo, que no sé si Pedro, o no. Yo soy el primero que digo que 6 meses en política es una eternidad. Como 90 minutos en el Bernabéu, una eternidad. Y entonces te sacan a esta cuerda de masajeadores que te mencioné hace rato. Yo creo que a Feijóo ya le sacaron la fotografía en el yate de Dorado, tratando de buscarle relaciones oscuras con el narcotráfico gallego. Creo que quedó sobradamente explicado y justificado que uno puede estar navegando con un conocido sin saber si es un narcotraficante o lo será años más tarde. No sé, Javier. Que eso no lo tiene por qué perseguir. Nunca se sabe, efectivamente, qué es lo que pueden sacar de cada uno. Pero bueno, yo creo que Feijóo es un hombre sólido, sensato, maduro, con experiencia de gobierno, que veremos si es capaz efectivamente de responder a las expectativas del votante del PP, que quedó muy desencantado con la época de Rajoy y de ahí vino el nacimiento de Vox. Veremos cuáles son los equilibrios, si su pragmatismo del que hace gala el gallego realmente lo traslada al ámbito nacional y sus relaciones con Vox son las adecuadas. De momento hay un placet y un acuerdo en Castilla y León, que veremos qué tal va.
y veremos lo que pasa, pero efectivamente 6 meses en política es una eternidad y nunca se sabe. Con lo cual, seguimos con nuestro día a día, porque Pedro Sánchez ha anunciado no solamente que nos bajará los impuestos, aunque eso sí ha dado largas, no los ha aprobado esa bajada de impuestos en el Consejo de Ministros de hoy, ha dicho que para el 29 de marzo, pero también se ha comprometido a subir el presupuesto de defensa, cosa que nos ha llamado poderosamente la atención. Él, que decía que el Ministerio de Defensa sobraba. Él, que cuando estaba en la oposición, era partidario de eliminar el Ministerio de Defensa. Él, ahora, ha decidido asumir ese compromiso de la cumbre de la OTAN en la que se dijo que todos los países miembros tenían que subir su presupuesto de defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto. Bueno, él, que yo creo que ni siquiera tiene muy claro cuánto invertimos en defensa, ha prometido que va a subir ese presupuesto. Una pausa y se lo contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello
que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que influyen a la hora de padecerlos. Unos no los podemos evitar porque depende de nuestra edad o de nuestros antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91 446 0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El día 4 de octubre del año 2014, estando en la oposición, Pedro Sánchez, en una entrevista en El Mundo, decía textualmente: falta más presupuesto contra la pobreza y la violencia de género y sobra el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el pasado viernes, en la Cumbre Europea de Versalles, defendía lo contrario, la necesidad de incrementar el presupuesto de defensa. Hay un mensaje rotundo, claro, por parte de los Estados miembros de que tenemos que elevar la inversión en el capítulo de defensa. Y este nuevo anuncio le ha generado a Sánchez una nueva brecha en el seno del Gobierno. A sus socios de Podemos no les ha gustado nada este cambio en su postura y lo han puesto de manifiesto. Es una decisión que toma el presidente, pero nosotros creemos que hay otras prioridades más acuciantes. La prioridad tiene que ser proteger y amparar a la ciudadanía y no incrementar el gasto en defensa. En la cumbre de Cardiff del año 2014, los países miembros de la OTAN acordaron incrementar su inversión en defensa hasta el 2% del PIB. Sin embargo, según datos de la propia Alianza Atlántica en su previsión para 2021, solo Grecia, Estados Unidos, Croacia, Reino Unido, Estonia, Letonia, Polonia, Lituania, Rumanía y Francia alcanzan esa cifra. España, por el contrario, es el penúltimo de la fila, con una inversión en defensa de 1,02% del PIB, solo por delante de Luxemburgo, y superado por países como Bélgica, Eslovenia, Canadá, Dinamarca, Italia, República Checa, Albania o Países Bajos, y muchos otros, hasta completar la lista de los 29 países de la OTAN. Ahora, Pedro Sánchez se compromete a alcanzar ese 2% exigido, aunque ni él mismo parece saber cuál es la inversión de nuestro país en defensa, ya que ha asegurado que cuando él llegó a la Moncloa en el año 2018, España destinaba el 1,25% del PIB y que él lo subió en 2019 al 1,44%. Pero eso no es cierto. Cuando él se convirtió en presidente, nuestra inversión era del 0,91%. Y en su primer año completo en el cargo solo subió una centésima, hasta el 0,92% de nuestro PIB. Y esto son datos ofrecidos por la propia Alianza Atlántica. Don Carlos, ¿algún comentario? ¿Qué comentario voy a hacer? Pues mire, cuando decía que no iba a llevar armas de forma directa, en 24 horas el presidente del gobierno, y de forma también sorpresiva, cambia y, bueno, pues allí que va... No tan sorpresivo, recibió una llamada de Bruselas. Pues es que ahí voy. Esto que ustedes apuntan ahora puede estar provocado perfectamente también por otra llamada. Yo lo que veo es que el gobierno de España, y con el presidente a la cabeza,
Es poco de fiar, indudablemente, por todo lo que ya se ha dicho aquí, pero es que la forma en la que también se comunica o quieren comunicar esa posible confianza de los españoles brilla por su ausencia, porque te dice blanco en 24 horas y negro en las 24 horas siguientes. Así es muy difícil confiar en un gobierno y sobre todo saber en qué reglas de juego se puede uno mover. Y cuando además la soberanía de un país depende tanto de entidades supranacionales como la propia Unión Europea y no muestra una fortaleza a la propia Unión Europea, sino debilidad por sus propias contradicciones, pues tenemos a un gobierno que no solo en clave interna, sino en clave externa, es poco de fiar. Y este es el análisis que yo haría de estas contradicciones en las que cae nuestro propio presidente de gobierno. Sí, a mí me recuerda esto a Churchill cuando era un jovencito. Le pidió a su madre que le financiara ir a la guerra de Cuba, e incluso consiguió la medalla del mérito militar española. Y le dijo: mamá, tengo que ir a Cuba, que se están peleando los americanos y los españoles porque va a ser la última guerra que va a existir. O sea, la ilusión de que se acaba la guerra, pues los europeos la hemos vivido durante muchos años. Tuvimos el primer toque con la guerra de los Balcanes y luego, ahora con Putin, pues hemos tenido varios toques. Desgraciadamente, pues el ser humano es un mamífero, los mamíferos se pelean, o sea, entonces yo creo que está desgraciadamente en nuestro ADN. Otra cosa es que quieramos hacer un hombre nuevo como se plantea Podemos, pero mientras ese hombre nuevo no llega, ese urbanita, ecológico, guapo y simpático, pues hay que armarse. Pero una de las cosas más pintorescas de nuestra no estrategia de defensa es que si os leéis cualquier papel, el gran potencial, a ver cómo lo digo sin decir el nombre, el gran potencial peligro que está al sur, y todos sabemos lo que estoy hablando, no aparece en ningún lado. Ningún lado. O sea, no existe. ¿Se refiere usted al socio estratégico de los Estados Unidos en el Estrecho? Efectivamente. Quizás sea por eso. Sí, sí. Entonces, no aparece por ningún lado. Entonces, de vez en cuando hablas con algún militar y te dice: no te preocupes, porque nosotros, si el socio estratégico del sur, hablamos de Marruecos, compra no sé qué, nosotros compramos no sé cuántos, incluso le hemos vendido armamento. Sí, sí. Entonces, eso ya es lo pintoresco, pero bueno, mucho más preocupante es que China el año que viene se va a gastar 300.000 millones de euros en defensa. Defensa, porque no le llamamos de verdad lo que es. Ojo, que la siguiente puede ser Taiwán, y ahí nos metemos en otro lío, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, en el Estrecho de Formosa ya se están dando diversas incursiones en espacio aéreo de exclusión que están siendo denunciadas por el régimen de Taipei y que los chinos están pasando por el arco del triunfo. Y los chinos tienen un ministerio de la reunificación de China, entonces, ojo, que Taiwán es una reivindicación histórica. Yo lo que sí que creo es lo que se dijo hace poco, dice, con determinados presidentes y determinadas actitudes Putin no se movía menos o no se movía. Y yo creo que lo más disuasorio que hay es tener un ejército europeo de verdad, con un gasto europeo de verdad y tener un ejército en condiciones y que se podía mover perfectamente a Ucrania si ocurre otra Ucrania. Ya, la verdad es que Putin ya se ha quedado con todo lo que es. Creo que ya no queda nada, ¿no? Porque ya todo lo que nos OTAN se lo ha quedado. Prácticamente, sí. Entonces, bueno, pues por ahí estaremos más tranquilos, porque ya el territorio OTAN pues significan otros problemas. Pero bueno, que yo creo que toda esta desmilitarización tan buenista y tan maravillosa que hemos vivido en Europa en los últimos años, pues ha desaparecido. Bueno, yo de verdad, Luis, no esperaba escuchar de tu boca esto de ejército europeo. Porque... No, ejército de los europeos, perdona. Ni siquiera, me he equivocado, yo no soy partidario. Okay. Yo soy, no, perdona, deja de matizar que esto para mí es muy importante. Yo soy partidario de la Europa de las naciones, no de la Europa de las regiones, ni de la Unión Europea burocrática como vivimos. Yo soy absolutamente partidario de la Europa como la definió Thatcher y como la definió antes de Gaulle. Pero sí que soy partidario de una force de frappe, que dicen los franceses, europea. Es decir, un ejército pequeño, muy especializado, muy tecnificado, lo que podrían ser los marines, que ahí se aliste el que quiera, que sea europea. En eso sí que estoy de acuerdo, pero a mí no me saques que quiero un ejército, una Unión Europea de defensa, porque no estoy de acuerdo. Y el fracaso de Ucrania es
precisamente tener las decisiones de qué hacemos en Ucrania en manos de burócratas que no se van a mojar nunca, porque no son ni responsables ni están democráticamente comprometidos con nada. Entonces les da igual lo que pase en Ucrania. Bueno, les da absolutamente igual. Las consideraciones, yo el primero no, pero me gustaría citar matizar eso porque lo tengo muy metido, lo tengo muy pensado. Max ¿no? Weber, el Estado es un ente que se reserva para sí el uso del monopolio legal y legítimo de la violencia. Es decir, una Fuerza Armada es un tema exclusivo del país que quiere proteger su seguridad y su defensa. Yo he escuchado varias veces a personas que no son de izquierda hablar de un ejército europeo y les digo, ¿saben qué? Samuel Huntington, El soldado y el Estado. El ejército está al servicio del Estado y en particular de su ente ejecutivo, que en este caso sería, si lo tuviésemos hoy en día, sería la Comisión Europea y en particular la señora Ursula von der Leyen. Ese fulano ejército europeo entraría primero a Polonia y Hungría a deponer esos gobiernos que salir a combatir a Putin, porque el ejército está al servicio del Estado representado en su poder ejecutivo. No hay nada que pueda ceder más. De paso, España es un país en particular que en el contexto de la Unión Europea, la relación más perfecta que ha generado con la Unión Europea es la de dependencia. Esa es la mejor relación que ha desarrollado España en este tiempo con la Unión Europea. Y yo todavía escucho gente hablando de un ejército, es decir, le vamos a ceder también. Es más, yo he escuchado a Santiago Abascal decir, a la Unión Europea que considere la frontera sur, no van a mover un dedo, no les interesa. Eso es un problema de España, que tiene que tener un presupuesto adecuado para, en función de una cuestión que creo que aquí hay muy buenos y muy preparados generales y almirantes en todas las fuerzas de cada uno de los ejércitos, en cada uno de los ejércitos que componen la Fuerza Armada, esas hipótesis de guerra donde tú me dices que Marruecos no aparece por ningún lado. Entonces tiene que haber una armada que haga que pare las pateras, que las devuelva, que patrulle. Nosotros tenemos además una zona de influencia que nos proporciona las Islas Canarias, que está constantemente amenazada por las mismas pretensiones de Marruecos de llegar a esa parte del Sahara Oriental. Entonces, la izquierda, de paso, y esto sí un poco de leyenda patria, ¿verdad?, siempre ha odiado a las Fuerzas Armadas, siempre. Lo que primero buscan destruir es las Fuerzas Armadas. Y eso se ve claramente en las declaraciones de un individuo como el señor que fue candidato a Castilla y León por Podemos, ¿verdad? Es lo que dice, no, mire, ¿sabe qué, mi amigo? Nadie, absolutamente nadie tiene más valor y más coraje para defender este país que las personas que están hoy en los cuerpos de seguridad y en las Fuerzas Armadas españolas. Usted los odia porque usted siempre ha estado en contra de ellos. Y no es muy difícil aumentar el presupuesto de defensa. Basta con que la señora Irene Mentira no tenga su chiringuito de igualdad, basta con que se despidan un montón de asesores que no sirven para nada y basta con que se reduzca la burocracia española para que vean cómo el dinero que cada uno de los españoles pagamos con impuestos rinde para tener unas Fuerzas Armadas más profesionalizadas, unas Fuerzas Armadas mucho más eficientes y unos efectivos militares mucho más satisfechos por el riesgo. Porque una de las cosas que la gente no cree, yo discutía con profesores universitarios, pero yo fui militar y fui profesor universitario. Entonces, ¿cómo es posible, que era mentira de paso, que a un militar le paguen mejor que a un profesor universitario? Y yo, ven acá, tigre, un momento. Es que a ningún profesor universitario se le va a hundir un salón con 40 alumnos a bordo, que es lo que nadie entiende de la vida militar. Que un oficial en ejercicio, comandante de un pelotón, de un batallón, no solo arriesga la vida, sino que es responsable de la vida de otras personas. Y termino con esto. No habrá, y esto es una justificación tanto de la existencia de unas Fuerzas Armadas como de estar listo para una guerra. No habrá un libro de la historia de la humanidad que exceda las 50 páginas si usted no incluye en esa historia la guerra. El conductor de uno de los programas de este canal, buena parte de su palmarés reside en haber descrito con profunda exactitud y tener siempre a la mano las glorias de este país haciendo, entre otras cosas, la guerra. Entonces, los españoles no pueden o no podemos, ¿verdad?,
renunciar al pasado y a la gloria que tiene España como potencia militar, y tenemos que buscar la manera de retomar el puesto tanto en Europa como en el contexto de las naciones. De paso, aquí hay una industria militar bastante avanzada. Hay poco que se tenga que estar. Nosotros somos el 7º exportador mundial de armamento. Armas. Entonces, y de munición de los primeros. O sea, tenemos una industria armamentística de primer orden. Nuestros astilleros, Navantia, en la construcción de fragatas, es puntera en todo el mundo respecto a la tecnología. Sí, lo sé, que se la vendieron allá. Javier, y hay una cosa, Airbus, la parte militar de Airbus, que estaba en Sevilla, no sé si se la han llevado, está muy por encima del porcentaje que tiene de capital. Airbus se reparte el tajo de obra, como se dice, en función del capital que tiene. España está muy por encima por la calidad de nuestros ingenieros y la calidad de la gente que trabaja en las empresas, y no entrando en costes, y siempre ha tenido mucho más tajo Airbus en España, con las quejas de franceses y alemanes, que lo que le tocaba teóricamente por su porcentaje, que creo que es muy poco, que es un 7, un 8% de capital. Y además, recientemente entonces tenemos lo que pasa es que aquí se ha practicado un buenismo, y luego hemos tenido unos despilfarros brutales en deuda y en otra serie de cosas. Para empezar, el Estado de las Autonomías, que nos impide priorizar la seguridad, que para mí, desde mi punto de vista, la seguridad es igual a libertad. O sea, hoy yo me siento absolutamente coartado con lo que está pasando en Ucrania. Para empezar, no pienso más que en eso. Hay una reflexión al hilo de lo que estabais comentando, tanto Pedro, que lo ha expuesto, y ahora en esta reflexión tuya también, que la habías dicho al inicio. Vamos a ver, pienso que tampoco un Estado puede vivir de la amenaza perpetua de otro Estado, o de un tirano, o de un loco. Pregúntaselo a Israel cómo viven. ¿Por qué Grecia tiene el porcentaje tan alto? Pues está claro, también tiene un enemigo ahí al este porque si agachamos la cabeza o bajamos la rodilla ante amenazas, las amenazas no van a pasar nunca, al revés, va a servir para que nos tengan agarrados. Putin tiene el arma nuclear, y con el arma nuclear, claro, está todo el mundo conteniendo la respiración, poniéndose de perfil y bajando de momento la ofensiva armamentística. Pero tú lo has apuntado, y si Putin vence aquí, ¿qué pasa? ¿Que no va a seguir teniendo el arma nuclear? Claro que la va a tener todavía en sus manos, y va a ser todavía más amenazante, porque dice, si han bajado la rodilla aquí, mañana me voy acá y vuelvo a las mismas. Marruecos pasa lo mismo. No podemos estar toda la vida en España pensando que, claro, como es que tenemos la valla al lado, que es que bueno, a ver si se va a cabrear aquí el rey, y nos abre la frontera y tal. Es que no podemos estar siempre así. Lo hizo, ¿y qué hizo España? Ponerse de perfil. Y ahí es donde sí que estoy con Pedro, que los estados soberanos precisamente tienen que ser soberanos también en defensa y en su seguridad. Y deben de hacerlo, porque España si no, lo demostró cuando tomaron el islote de Perejil. Pues efectivamente. Marruecos quiso dar un golpe de mano y una demostración de fuerza tomando un peñón de soberanía española. Estratégico, y el gobierno de José María Aznar respondió. Pues fue todo aquello muy criticado. Del mundo, y con apoyo de Francia y de Estados Unidos, fueron los marines españoles los que tomaron el peñón, con al amanecer con viento de poniente, ¿no? Como decía el ministro de Defensa. Yo estoy convencido. Con el Levante no puedes entrar, tienes que ser poniente. Yo estoy convencido que en esta mesa somos todos hombres de paz, claro que sí, pero el buenismo al que se refiere quieres la paz, Luis, prepárate para la guerra, y pon un Estado fuerte, eso es verdad, y en pie y bien armado. Los ejércitos son los defensores de las libertades y de las democracias. Los ejércitos, mal utilizados por una dictadura, pueden ser utilizados por un sátrapa para hacer invasiones, para masacrar y para lo que usted quiera. Pero los ejércitos democráticos son, como muy bien decía Pedro Luis, teniendo en cuenta que el Estado tiene la prerrogativa y el uso exclusivo de la utilización de la violencia, los ejércitos son esa herramienta que deben utilizar los Estados democráticos para garantizar las libertades y las democracias. Y ojo, que yo no continúe, porque vi el momento en el cual ese ejército o esa Fuerza Armada que estaba para defender el interés nacional se volteó hacia los propios nacionales.
Eso es lo que usted vio en Venezuela. Exactamente. En el ejército del que usted formaba parte, cuando se dio cuenta que los sátrapas que presiden y dirigen Venezuela, lo vienen haciendo en los últimos años, utilizaron el ejército contra el pueblo, contra la democracia, y lo utilizaron como arma política para pisotear los derechos del pueblo, que es lo que pasa ahora con el ejército de Venezuela. Y aquellos disidentes del ejército venezolano que se atreven a discutir ese tipo de cosas acaban en la cárcel. Son muchos sus compañeros militares venezolanos que están en estos momentos en las cárceles venezolanas, de hecho, simplemente por discrepar o por criticar las actuaciones de esa dictadura. Hoy son más los presos políticos venezolanos militares, que, o sea, el 55% de los presos políticos venezolanos hoy en día son militares. Es una purga. Es más que las purgas se ejecutaron ya 2 o 3 purgas, pero es como un mecanismo de amedrentamiento, es decir, no invente. No, es una auténtica represión. Que mira lo que les pasa. Razones, o sea, por cualquier cosa. Sí. Pues mira, hay algún caso, por ejemplo, cuando un capitán de corbeta denunció que su superior estaba robando del dinero para el rancho de la tropa, o que estaba utilizando cuadrillas de soldados para construir su chalet de la playa. Él se atrevió a denunciarlo a la superioridad, justamente en defensa de sus subordinados, y le acusaron de conspiración y está en la cárcel, por ejemplo. Ese es un caso. Y en otros casos se ha dado a lo mejor una crítica más directa por el hecho de mandar militares a reprimir algún tipo de manifestación, o a la frontera con Colombia, como ocurrió recientemente, en el que se produjeron tiroteos contra personas. Claro, cuando algún oficial se atreve a denunciar eso, de inmediato le acusan de algún tipo de conspiración o de participar en un complot para asesinar o derrocar a Maduro, y acaba con sus huesos en la cárcel. Y usted eso lo conocerá mucho mejor. Sí, y hay algo en particular que la gente tiene que tener. Un militar, y dependiendo de la formación que reciba, ¿no?, y de lo que vaya ascendiendo y lo que vaya haciendo, es un empleado público en minusvalía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que un abogado sale de la universidad y entonces está Carlos, que ejerce a través de su bufete de abogado, como puede ejercer en algún cargo en el Estado. Un militar no. Un militar es un profesional preparado para una función súper específica, cuyo único empleador exclusivísimo es el Estado. Entonces, que esto puede generar controversia, pero si pasa como en Venezuela, tú los odias a todos. Yo daba una materia en la Universidad Central de Venezuela que se llamaba Violencia Política, y cuando fui a hablar en una oportunidad de terrorismo, que tocaba el tema de terrorismo, me pregunto, ¿qué les causa terror? Y una alumna me responde, la Guardia Nacional. Yo me imaginaba cualquier respuesta. La Guardia Nacional en Venezuela es creada, por supuesto, está muy desvirtuada, pero creada en el año 37 por el general Eleazar López Contreras, a imagen y semejanza de la benemérita Guardia Civil Española. Entonces, imagínense ustedes y valoren eso, porque creo que la percepción que tiene cualquier ciudadano que vive hoy en España al ver a 2 guardias civiles juntos es absolutamente distinta a la percepción que yo le estoy describiendo de esta alumna mía, que yo le digo que le genera terror y me nombra 2 guardias nacionales. Pero una Fuerza Armada, esto es un eufemismo o una metáfora tal vez muy mal utilizada, es un juguete de lujo para un Estado, y como tal tiene que ser cuidado y debe ser empleada oportunamente y debe estar lista para esa oportunidad cuando corresponda. Ejemplo, el caso del Peñón del Perejil. Pues ahí la demostración fue clara, evidente, se contó con el trabajo diplomático necesario y requerido en esta ocasión, y la operación fue impecable, no se disparó ni un solo tiro. Participaron diversas unidades, desde una fragata a un submarino, helicópteros, muchísima más gente de la que luego se vio en los telediarios, y un grupo de marines fueron los que descendieron desde el helicóptero justamente en ese peñón, y sin disparar un solo tiro, en menos de 20 minutos todos los gendarmes marroquíes habían sido detenidos, y se había izado la bandera española de nuevo en el peñón, y se acabó el se había restablecido, y absolutamente nadie respondió, ni desde Marruecos ni desde ningún sitio, porque se había hecho el trabajo previo necesario para evitar cualquier problema. Así es. Un trabajo en el que había intervenido el propio Colin Powell en la operación. Que se hicieron las cosas bien. Pues eso es lo que... Como debe ser. Lo que reclamamos que haga nuestro gobierno. Hay un libro que me tocó leer en algún momento de un militar argentino, muy buen marino, pero formó parte de la dictadura de Videla, que se llama Jorge Isaac Anaya, Anaya, no Canalla, ¿no? De repente por dictador era medio canalla, pero es otra cosa.
Y el título es muy sugestivo, muy increpante, ¿no? Que dice, una marina de guerra para hacer qué. Y entonces uno dice, oye, de verdad, ¿cómo para qué sirve? Pero ya cuando tú te metes en las páginas y empieza una marina de guerra es importantísima en particular, no estoy quitándole prestigio ni necesidad tanto al ejército de tierra como al ejército de aire, pero en particular la posición de España, su presencia tanto hacia el sur como hacia el Atlántico, requiere en particular de algo que proyecte el poder militar y el honor del país hacia afuera a través de una armada poderosa. Y me consta y sé, y hacia por el supuesto, Mediterráneo. Pedro, que tenemos muy buenos militares, tanto en la Armada como en tierra como en aire. Que por cierto fue arrojado recientemente y se le han hecho las pruebas de mar, no recuerdo el nombre, este submarino de Navantia que pasó muchísimo tiempo, que tuvo problemas de diseño y tal, bueno, ya fue lanzado al agua, ya está en pruebas de mar y ya pronto será puesto en servicio activo. Pues un saludo a la Armada Española, por supuesto, también a nuestro Ejército del Aire, a nuestro Ejército de Tierra, como no también a la Guardia Civil y a la Policía Javier, una Nacional. cosa, ya que me dabas la palabra, espero que mis amigos militares, no voy a mencionar alguno porque a lo mejor los purgan también, ellos dicen que es que la carestía es tan brutal como que no pueden ir a maniobras porque no pueden cargar los tanques de gasolina. O sea, verdaderamente tenemos un ejército depauperado. O sea, pero por falta de inversiones por culpa de los gobiernos. Tenemos muy buenos profesionales y tenemos magníficas unidades, muy bien adiestradas y que son la envidia que y el ejemplo que no se gastan el de dinero. otras de todo el mundo que vienen a aprender de las técnicas de entrenamiento de las unidades españolas que son punteras en el mundo. Pero lógicamente, con unos gobiernos que no invierten lo suficiente en defensa, apenas pueden desarrollar en condiciones Pero el de gasto trabajo. corriente, si es que al final, esto se queja, dice, si nosotros no andamos mal, el problema es el gasto corriente, que no podemos ir a maniobras porque no tenemos, no sé qué, ¿eso qué es? ¿Una fragata? ¿O eso es Esta es la Blas de Lezo, es la fragata Blas de Lezo, la F-103. Esta es de las últimas, ¿no? Esta es la que se encuentra en estos momentos en el Mediterráneo, en puertas del Mar Negro, en el operativo OTAN desplegado por la Armada Española ante la crisis de Ucrania. Que fue Blas de Lezo, por cierto, quien dijo que no se pierde una nación porque la ataquen, sino porque quienes le corresponde defenderla no lo hagan. Pues nuestra Blas de Lezo está ahí. Hoy se habla en América español gracias a Blas de Lezo. Así es. Si no, eso se dice. Pues esa fragata lleva su nombre. Y es una fragata de la clase F, es la F-103, que en estos momentos está desplegada con el dispositivo OTAN en el mar Mediterráneo, en espera de recibir órdenes, a ver si atraviesa o no los Dardanelos o no los atraviesa para entrar en el Mar Negro. En fin, con esto vamos a llegar al final de nuestro programa. Lo dicho, un saludo a nuestras Fuerzas Armadas, que sabemos que están plagadas de excelentes profesionales y gente abnegada que hace muy bien su trabajo, con unas grandes unidades las que tenemos, a pesar de que en ocasiones algunos gobiernos no han sabido valorarlas lo suficiente. Esperemos que en esta ocasión sí cumpla su palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumente a un 2% del PIB la inversión en defensa y que esa inversión sea por lo menos suficiente para ayudar a mejorar las condiciones de nuestros ejércitos en estos momentos, cuando está quedando demostrado en el mundo, nosotros ya lo sabíamos, pero quizá otros se están dando cuenta ahora de que los ejércitos son muy necesarios para preservar la paz. Don Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos Lacaci, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Luis Asúa, por estar también con nosotros. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Vivir para vivir. Bueno, un drama romántico de relaciones protagonizado por Yves Montand y Annie Girardot. Es complicado de explicar. Hombre casado que engaña a su mujer, mujer casada que engaña a su marido. Estos son amantes, pero este tema se complica bastante más, puesto que hay otros amantes y la película gira en torno a eso de las relaciones tan complicado. No me atrevo a explicarles más, con lo cual les emplazo a que sean ustedes quienes vean la película, que la disfruten, que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.